y a continuación vamos a presentar al señor Cristian Luna, quien va a exponer sobre tendencias en la panificación industrial. Ok, buenas noches. Voy a mostrarles un pequeño resumen, espero no aburrirlos, sobre tendencias en panificación. Y comienzo por un poco de casos fuera de Perú, de algunos casos de éxito bien simpáticos y que les puede parecer, si les contaría la teoría, no creíbles, por eso les traigo el caso real, porque seguramente si les cuento la parte teórica no creerían que es posible muchas cosas que, como hablábamos antes y los expositores bien dicen, somos poco atrevidos a innovar, a hacer cosas nuevas, ¿no? Siempre el costo maneja todas las acciones que tomamos y el producto termina siendo de mala calidad, terminamos compitiendo menos, vendiendo menos y otro nos desplaza, ¿no? Algunos ejemplos que les voy a mostrar, si se los mencionara solamente, me dirían, no, es teórico, eso no funciona, en ninguna parte se hace, ¿no? Y con los ejemplos van a ver que sí, ¿no? La parte inicial es un estudio de estas empresas de, no diría de investigación de mercado, hoy en día investigan los movimientos de las empresas en el mundo y es un poco de estadística de cómo está la panificación a nivel mundial y cuáles son las tendencias que vienen según la región. Ok, vamos a ver la panificación a nivel mundial. A nivel mundial se producen 167 millones de toneladas de productos de panadería. ¿Ok? Si vemos, el 83% de esa producción es pan. Pan me refiero al pan panadería artesanal y el pan envasado. Pan industrial, pan artesanal. 6% es pastelería. 9% es algo que acá lo conocemos como bollería, pero que en otros países está mucho más conocido, digamos, productos suaves, dulces, que aquí no hay mucho, y otros productos, ¿ok? Si vemos cuál es la tendencia aún es de un crecimiento de 0,5%, donde realmente el pan aporta muy poco a ese crecimiento del consumo de pan, sino lo que mayor aporta son esos productos dulces, ¿no? Para que se hagan una idea, el rey de esos productos dulces, y tal vez el único que se produce acá, uno de los pocos, es el panetón, ¿no? Que en Perú está muy difundido, pero hay una serie de productos dulces que aquí no se explotan mucho. Eso es lo que hace el mayor crecimiento de la panificación. Y bueno, pastelería. Si seguimos mirando esas 167 millones de toneladas que se producen a nivel mundial, y ahora vemos no por tipo de pan, sino por región, vamos a ver que América Latina representa el 20% de esa producción total mundial. Ojo, América Latina, porque aún podríamos sumar América del Norte, ¿no? Y ya digamos que en Latinoamérica o en toda América se está produciendo casi el 30% del consumo de pan en el mundo. Bastante importante. Habíamos dicho entonces que de estas 167 millones de toneladas, el crecimiento que se estima va a ser de 0,5%. Y vemos que entre los que decrecen está Europa del Este, Europa del Oeste, y de los de crecimiento sobre el promedio está América Latina. América Latina tiene un crecimiento sobre el promedio. Entonces sí hay oportunidad, sí hay donde invertir, sí va a haber mayor consumo en esta región. Si vemos el volumen de consumo per cápita por las regiones que le había mencionado, vamos a ver que Europa del Este y Europa del Oeste son los de mayor consumo. Será por eso que, como vimos en la transparencia anterior, son los que ya no van a crecer. Claro, son mercados maduros, realmente hay mucho consumo per cápita, y sí, pues definitivamente no va a haber un mayor crecimiento, ya la gente está habituada a comer pan. Pero miren quién está en el tercer lugar, el que sí va a crecer, América Latina, ¿no? Entonces sí tenemos buenas oportunidades, la panadería bien enfocada, creo yo, y con alternativas novedosas sigue siendo un negocio, sigue siendo una alternativa. Hay que saber orientarse a los productos más rentables y los que hagan mejor el negocio. Habíamos hablado que el 83% de esa producción de las 167 millones de toneladas era pan, ¿verdad? El pan envasado y el pan artesanal. Vamos a centrarnos a eso. Y el 83% de esas 167 millones de toneladas son 140 millones de toneladas. Acá vamos a hablar solamente de pan. Y aún vemos que del total de pan, 78% es el pan artesanal, el pan de las panaderías. Y solamente 21% del pan industrial o el pan embalado. Habíamos visto que
que el pan no era el que aportaba mucho a ese crecimiento de 0,5%, ¿no? Solamente 0,1%. Pero vemos que el pan artesanal sí está decreciendo a nivel mundial. Lo que está creciendo más es el pan embalado, el pan embolsado. ¿Ok? Vamos a ver ese 20% de las 167 millones de toneladas que es América Latina. Y el 20% de esas 167 millones de toneladas son 34 millones de toneladas, todo lo que se produce en América Latina. De esas 34 millones de toneladas, que es el 20%, que es América Latina, vemos que el 90% es pan. Es decir, en América Latina se consume más pan que el promedio mundial, que es 83. Aquí hay más consumo de pan y pocos productos desarrollados, como pastelería, solamente el 3% y no el 6%, que es el promedio mundial. Los productos dulces, digamos bollería, 6% y otros. Vemos que en América Latina en particular va a haber un crecimiento del 0,7 al 1,4% del total, donde el pan va a crecer de 0,6 a 1,3, la pastelería de 1,3 a 2,4 y los productos de bollería de 0,9 a 1,7. Es decir, aquí sí por lo menos en todos los rubros va a haber un crecimiento. Aquí no está disminuido por la participación de las dos cifras de Europa del Este y Europa del Oeste. Una salvedad que hacen aquí es que el promedio más alto que el nivel mundial, que es 83% en América Latina y que es 90%, lo hace principalmente Argentina, ¿no? Que en Argentina sí el volumen llega a 94% de pan y poco producto de pastelería o de bollería, entonces se eleva un poco el porcentaje a 90%. Vamos a ver algunos casos principales en América Latina. En América Latina, importante es cómo se ha estructurado el consumo de pan. No ha habido mucho desarrollo. Siempre la participación artesanal es más grande que la industrial. El líder en producción es Bimbo. Seven Boys, que pasa con la marca Wickball, y Panko. Son los líderes en producción en Brasil, pero sigue siendo fuerte la panadería artesanal. En México hubo un caso que detuvo el crecimiento también, por eso es que ahora sí se va a despegar. En México, y acá en Perú no entra raro porque ya hay en Chile hay el tema del semáforo, en Ecuador es semáforo, en Colombia va a salir el tema de grasas. En México salió que la reglamentación que los panes no podían tener más de 275 kilocalorías por 100 gramos. Entonces todos esos panes dulces, con inyectados de, bueno, ya le llaman cajeta, dulce de leche o lo que fuera, tuvieron que modificar las fórmulas. Entonces muchas empresas comenzaron a trabajar sobre la reducción para cumplir la ley y no comenzaron a sacar nuevos productos. Era simplemente trabajar y trabajar sobre ajustarnos a la nueva reglamentación. Y esto es más o menos como tuvieron que comenzar a producir, indicando la cantidad de calorías, de sal, de azúcar, grasas, para llegar a la reglamentación. Aquí no hay esa exigencia, me parece raro que todavía no comience, porque en todos los países que nos rodean está bastante fuerte, ¿no? En Chile, por ejemplo, no es que haya un límite, sino es el tema del semáforo, ¿no? Los productos que suben de tantas calorías, tiene que ponerle una etiqueta roja, como diciendo el cigarro, prohibido comer o es dañino para la salud, y nadie quiere que no es que me prohíban vender mi pan, me lo permitan vender, pero con una etiqueta roja que digan que puede afectar la salud, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no está prohibido, ya el control hace que todo el mundo quiera una etiqueta verde sobre su pan para no tener ese problema. Vamos a ver cómo están los actores, el top 50 de productores a nivel mundial, donde siempre el grupo Bimbo es el líder, con 10.400 millares de euros en facturación, y vemos que el Aritza, un grupo checo, es el tercero, Yamazaki Baking el segundo. Vemos muchas empresas americanas, pocas latinas, ninguna casi, hay una brasilera por ahí, no está acá, y Barilla, que es entra con la marca Arris. Vamos a ver de estos tres primeros, los dos principales que están haciendo a nivel mundial. Bimbo un poco se dedicó a la compra de muchas empresas a nivel mundial, compró Canada Bread y entró mucho en el pan precocido congelado que hablamos, nuevo rubro para ellos. Y en Argentina han tenido la adquisición de General Mills, que es pan precocido congelado también. Entonces es un nuevo mercado al que están entrando. Y principalmente su actividad
es en América Latina, digamos, España, han entrado a China ahora a través de Panrico, que es una recompra de lo que ellos tuvieron anteriormente en España. Y en África es un continente donde todavía no han puesto el pie, pero definitivamente debe ser un objetivo, ¿no? Hay países bastante importantes, Sudáfrica está bastante bien, y hay algunos, Senegal, hay bastantes países de buen consumo. Y esta es la compra que hicieron última, donde ya se salen un poco del negocio tradicional, con General Mills, donde ya no es el pan embalado, sino ya comienzan a entrar al pan precocido congelado. Aritza, que es algo que para nosotros nos suena lejano y nunca va a venir, debe ser porque no ha puesto todavía el foco en América Latina, pero es uno de los actores más importantes, es el tercero a nivel mundial. Cuando entre, definitivamente no va a entrar tímidamente. Aritza, vemos bastantes compras y operaciones en Estados Unidos, Canadá, mucho en Europa, Europa del Este, y como veíamos no ha puesto el pie en América del Sur. No lo conocemos, no son extraños, el día que entre va a ser y va a afectar los precios también definitivamente, porque es un fuerte actor en el mercado de panificación mundial, es el tercero a nivel mundial. Esto es simpático también, el tema del Clean Label, que lo deben haber escuchado por ahí y un poco estos días que hemos estado por acá lo han conversado mucho. Les cuento mi opinión particular, ¿no? Cuando nos comentaron que una de las tendencias era el Clean Label, lo que uno tiende a pensar es que siempre estas tendencias cíclicas que vienen de vez en cuando, ¿no? Del tema funcional, que el tema bajo en sal, que el colesterol, y son tendencias que aparecen y desaparecen o se hacen más fuertes en el tiempo y listo, nadie les presta mucha atención porque al final estos panes son 2 o 3 panes que se venden muy poco en los supermercados y no hacen volumen, ¿no? No, un poco lo que nos estaban mostrando en cifras realmente era que el Clean Label sí va a ser una tendencia que va a quedarse, porque el Clean Label no es producir, como en muchos países nos decían, en Colombia quiero sacar mi pan Clean Label. No, el Clean Label no es sacar un nuevo pan, el Clean Label es una forma de producir. Es como tener buenas prácticas de manufactura, el HACCP que ya hay en todos los países, exactamente, yo produzco Clean Label. Entonces el Clean Label va a agrupar a todo lo que son ese pequeño segmento de pan bio, panes libre de grasas trans, libre de auténtico, tradicional, simple, natural. Y todo eso lo va a agrupar en el Clean Label. El Clean Label lo estoy usando como nombre para referirme a la tendencia, pero es un concepto americano, ¿no? Que es que el pan debe ser limpio de todo, una etiqueta limpia. Etiqueta limpia, Clean Label. Y las cifras, cuando nos las mostraron, a mí también me sorprendieron. Vemos cómo han ido en los últimos años el crecimiento de lanzamientos productos Clean Label. No son 2 o 3, son 24%. Vemos los productos Clean Label lanzados, ya son el 43% en Australia, por ejemplo, Estados Unidos 34% ya de lo que sale al mercado es Clean Label, no son 1 o 2 panes. Y bueno, no está muy lejos Brasil, ¿no? Entonces, también yo comencé a darme cuenta que no es un nuevo pan que ha salido y que va a durar 2 o 3 años y entra otra tendencia. No, realmente la gente comienza a producir Clean Label. Acá no lo he traído, pero en algunos sitios donde dimos esta charla sí llevamos panes de diferentes orígenes y la gente pues le parece raro, como hablaba el ingeniero Caracé, que le muestre un pan Clean Label que dura 2 meses, un pan de molde blanco, ¿no? Sin preservantes, 0 pepronato, 0 sorbato, preservante externo, preservante interno y dura 2 meses, ¿no? Entonces no es un nuevo pan que salió, sino mi producción se vuelve Clean Label. Yo produzco mi pan hamburguesa, mi pan hot dog, todo comienza a ser Clean Label y lo rotulo en el pan. Y la gente comienza a preferir eso, porque la gente no quiere químicos en el producto, no quiere productos artificiales y va tendiendo a lo natural. Entonces no es un nuevo pan que sale, sino es que yo comienzo a producir Clean Label. ¿Qué caracteriza principalmente a los productos Clean Label en ese estudio? El gusto, el aspecto salud que siempre va a tener y la textura, que es un tema que aquí sí ha entrado fuerte. Les voy a mostrar ejemplos de otros países. Ha sido un diferenciador enorme en los productos. Vemos, por ejemplo, cómo ha crecido en esos lanzamientos de Clean Label el concepto de usar la masa madre. La masa madre es algo que lidera el lanzamiento de productos Clean Label. Vemos, por ejemplo, el concepto de pan artesanal. El concepto de pan artesanal también es un concepto muy ligado al que el cliente lo identifica como Clean Label y acá vemos que este es un concepto que Brasil está segundo, no es tan lejano, ¿eh? O sea, realmente son conceptos que han entrado mucho en toda la producción de panificación.
panes con algún aroma, sabor especial. Después vamos a ver unos ejemplos de aplicación. Inclusiones de frutas, legumbres o algo natural en el pan. ¿Qué es Clean Label? Estoy hablando siempre del concepto americano. Clean Label es producir bajo el concepto, les voy a poner las diferencias. El concepto americano dice que Clean Label es producir cero aditivos. Cero aditivos me estoy refiriendo a que nada de mejorantes. Es decir, ahora viene el problema de cómo le doy volumen al pan, ¿no? Nada de emulsificantes, cero emulsificantes. Cero preservantes en la masa y cero preservante externo, no sorbato, no propionato. O sea, realmente es un pan cero aditivos. Entonces ahí viene cómo hago un pan de molde que aparte que dure microbiológicamente bien 2 meses, también dure suave 2 meses. Si no puedo usar ningún emulsificante, ningún mejorante, ni ningún preservante, ni externo ni interno. Entonces hay soluciones, por ejemplo en mejorantes se usa el extracto de acerola como mejorante y van ingredientes que van sustituyendo. En el tema preservante, pues es una foto por ejemplo de un pan a los 37 días con propionato al 0,4, no es que no tiene nada, aparición de hongos, mismas condiciones, y de un producto a base de vinagre en polvo, que es un preservante, ¿no? Y los productos preservantes lo mismo, son productos preservantes que varían el pH, tienen maltodextrina, gluten, harinas fermentadas en polvo para variar el pH, vinagre en polvo. Entonces la producción se vuelve Clean Label. Y vamos ahora al concepto más exigente de esto, que en Europa no se llama Clean Label, sino se llama sin aditivos. Y el concepto sin aditivos suma, aparte de todo eso, el no uso de gomas, ni espesantes. Entonces lo hace más complejo todavía. En muchos países que ya están comenzando a trabajar sobre el pan Clean Label, Colombia, Chile, hablo de países cercanos, me dicen, ¿no? Y cuando yo saque mi pan Clean Label, ¿quién me va a decir que es Clean Label? Yo mañana le pongo la etiqueta y nadie me tiene que decir si está bien o está mal. Bueno, ya se está comenzando a reglamentar eso y sería bueno que aquí pongan un ojo en eso, ¿no? Porque mañana van a salir 2 o 3 que producen Clean Label y se apropiaron del nombre y nadie le dice al consumidor si realmente lo son o no, ¿no? No hay un sistema de control porque no hay una norma que lo defina aún. Les hablaba mucho de masas madres, gusto, color en el pan. Bueno, se pueden dar muchos aspectos de color, sabor a la miga, de forma no muy compleja, como hablábamos en la panadería, de estar utilizando harinas de sucedáneos o productos que inclusive me aporten carga microbiológica al pan, como usar granos, cereales. Siempre un pan de molde integral o con granos va a honguearse más rápido que un pan de molde blanco, ¿no? Vamos a ir primero que pueden hacer harinas torrifiadas. Torrifiadas me refiero porque son tostadas en varias etapas a diferente gradiente de temperatura. Y yo puedo tener harinas torrifiadas de origen trigo, del mismo origen, harina de trigo, y dar distintos colores y sabores sobre la miga. Una dosificación de 2%, por ejemplo, no son 10, 12% como una harina de sucedáneos. Sigo con harinas de origen trigo, puedo dar distintos colores y sabores a la miga. Origen cebada, lo mismo, puedo hacer un pan integral sin echarle color caramelo y eso es lo que están haciendo los industriales, ¿no? Sin usar color caramelo o cocoa para darle el aspecto integral y ser más natural. Tengo orígenes diversos, centeno, maíz, mezclas. Las masas madres desvitalizadas es que han perdido su poder fermentativo, no van a reemplazar a la levadura, pero sí me dan un gusto ácido y un color y sabor particular a la miga. Origen trigo, distintas masas madres. Origen centeno. Igual, colores distintos, sabores distintos. Origen centeno. Estos son los gérmenes tostados, donde me aportan una nota dulce y son gérmenes estabilizados. Les parece muy lejano, seguro esto el uso en panaderías, pero yo les contaría, por ejemplo, que en Colombia se usa enormemente, sobre todo el germen tostado, porque hay una legislación que dice que el pan integral debe ser íntegro y como la harina les vende la harina a los consumidores que no contiene germen, solamente pueden ponerle salvado y harina, el germen lo reconstituyen de esta manera, para que no rancie el pan. Y en Colombia se usa enormemente. Y tienen, bueno, las maltas tostadas,
que pueden dar distintas tonalidades sobre lo integral, ¿no? Un tema interesante es cómo, por ejemplo, productos que tradicionalmente pueden ser dulces los puedo variar, como un croissant, variarlo al centeno, al maíz, a la cebada y comenzar a sacar productos diferentes, ¿no? Vamos a ir un poco en las texturas. Los que tuvieron la oportunidad de ir al curso de sensorial en la mañana, fue interesante ver que ya no solamente se habla de más suave, menos suave, sino se habla de fundente, friable, chicloso, pastoso, húmedo. Hoy en día los productos y los industriales principalmente ya aplican estos conceptos sensoriales. Y yo creo que si en una época también ese es algo que le falta a la panadería artesanal con sus productos se pegaba mucho o era una alternativa al industrial, hoy en día el industrial realmente ha innovado, como hablamos, y el artesanal pues tiene el temor de ver las nuevas tendencias y hay una brecha ahora entre lo que uno compra un producto industrial y un producto artesanal. Bueno, texturas en cakes. Lo mismo. Texturas en tostadas, que les parecerá raro y no común, pero las tostadas pueden llegar a seguir siendo tostadas, pero tener una mordida donde la tostada no se me desmorone apenas la muerdo y se parta como un vidrio, sino ser como si fuera una galleta de vainilla o algo así, con mordidas mucho más atractivas. Y nuevamente, mientras el industrial sigue entrando a estas tecnologías, que básicamente, por ahí comentaron algo temprano, es jugar con la gelatinización del almidón y el panadero artesanal no lo sabe hacer, siempre el producto industrial comienza a alejarse más del artesanal. A pesar que ha mejorado mucho el tema de conocimiento en el panadero que antes tenía sobre los molinos, ¿no? Es un tema en Colombia, bien simpático, que es un pan que sacaron con una nueva textura. En Colombia, una rebanada gruesa. Este pan salió hace 2 años en Colombia y cuando salió era extremadamente húmedo, no sé cómo mentían, pastoso, húmedo, demasiado. Tanto así que nuestro distribuidor en Colombia me decían, oye, eso no, la gente no lo va a comer, es incomible. Bueno, el concepto es que es un pan artesanal, que es un pan fresco, y después de 2 años, yo les puedo decir que hoy en día es el pan más vendido en Colombia. Lo hacen, como decían, en una línea de 14.000 panes hora, y es el producto más vendido, y no por el tema de costos, después lo vamos a ver, ¿eh? Porque fue una innovación, fue un atreverse en el mercado, que después hemos visto que en otros países cuando llega la innovación dicen sí, pero un poquito nomás. Entonces al hacerlo un poquito nomás ya no es diferente. Mientras que el cliente no perciba una real diferencia, no va a ser algo diferenciado, se va a vender muy poquito o desaparece en el tiempo. Bueno, ese producto no desapareció en el tiempo. Si yo les contaría, ya lo sacó Sara Lee, se produce en España, se produce en varios sitios. Y como la textura gustó, y un poco los puedo marear a los que no estuvieron mucho en el tema de texturas, ahora sacaron la versión mantequilla. Y como seguía gustando la textura, salió el individual. Y como ya se dieron cuenta que no era un pan, sino era una gama, con la misma textura, y esto es un poco que la gente a veces no me cree, ¿no? Antes de mostrarles eso les comento. A veces yo le digo, como un pan como el pan de molde blanco, o una bollería, puede ser tan diferente, ¿no? Tan diferenciado, y que la gente aprecie esa diferencia y esté dispuesta a pagar más por ese producto novedoso. Bueno, aquí a veces le digo a la gente, a los molinos, por ejemplo, ¿tú me creerías que puedo vender la harina más cara? No, si es harina, es un commodity, el azúcar, la sal es un commodity. ¿Cómo se va a vender más caro? Bueno, sí, le digo, ¿tú me creerías que un pan de molde blanco lo puedo vender más caro? Unos centavos más, lo que se vende en el mercado. No, le digo, puedes venderlo a 3 veces más. No sé cuánto está el saco de harina, 80, 85 soles. ¿Tú podrías venderlo a 240? No, imposible. Pero yo te digo que sí se puede. Imposible. ¿El pan de molde blanco lo puedes vender a 3 veces más? Imposible. Entonces, como yo les puedo contar cosas y no me van a creer, miren a cuánto se vende el pan a pesar de ser el más vendido. 4.350 pesos. Y el extra largo todavía de un gran actor en Colombia. Y bueno, este es un super molino que tiene panificación en Colombia. Casi la tercera parte, ¿no? Entonces es increíble cómo el producto más vendido y aún lo vendo a 3 veces más el precio del resto. ¿Por qué? Porque ellos lo anuncian así. No es un pan normal, no está en la sección de panes. Me di el trabajo de tomarle foto hasta el supermercado.
lo anuncian al costado de las bebidas hidratantes, no sé, las galletas. No lo ponen en la sección panes y le ponen una presentación especial, es decir, es algo diferente, es algo que cuesta 3 veces más. Les cuento, cuando este pan llegó a Costa Rica, era tan húmedo que el de Costa Rica me decía, oye, ayúdame porque acá la gente me dice que mi horno está funcionando mal porque el pan sale crudo. Entonces le voy a bajar la dosis. Yo le decía, mira, si quieres bájale para que se note un poquito y no vas a tener el efecto que has tenido en otros países. Déjalo así y hoy en día está siendo vendido por todo lado realmente. Ya va a salir la hamburguesa, bueno, y una serie más con esa textura en esa gama, ¿no? Lo mismo en panes con maíz, con centeno, tostadas. Aquí vamos a ver algo bien simpático. Ok. Mercado colombiano, pan de molde blanco. Las texturas que vemos acá al tacto son de la parte izquierda y de la parte derecha son texturas en boca. Voy a centrarme en estas dos, lo pastoso y lo húmedo. Antes que aparezca ese pan en el mercado, en Colombia, digamos Comapan, el que ven más barato, era el que era más pastoso, más húmedo. De ahí salía Bimbo, seguramente, Carulla, que es un grupo que es el grupo casino francés que lidera Éxito y Carulla y que tiene 200 tiendas por lo menos en Colombia, 200 supermercados. Y Santa Clara, que es un grupo grande. Digamos, uno de los panes que hoy día vemos baratos era el que lideraba en humedad y pastosidad. Cuando sale este nuevo pan, se pone aquí, súper diferente, y cuesta 3 veces más. Y aún así es el pan más vendido. ¿Por qué? ¿Cómo logró eso? Por un tema de gelatinización de almidón. El almidón gelatiniza a otra viscosidad y da otra textura de miga. Pero nuevamente, ¿no? Ese éxito que puede tener un industrial con un tema de jugar con la gelatinización del almidón, el panadero hoy en día está muy lejos. Acá en Perú, felizmente, por el tema de panetón, sí algunos industriales lo manejan, porque si ven en el mercado, los que se han dado ese trabajo en los últimos, ¿cuánto? ¿Más de 5 años? ¿4 años? 4 o 5 años, los panetones y por ahí los que son observadores se han dado cuenta que algunas marcas ya comienzan a ser más húmedas y no tan solamente suaves. Es por ese tema, los industriales están entrando a eso, los artesanales creo que están lejos todavía de eso, y entonces ya un panetón de panadería, por ejemplo, ya no se parece a un industrial, cuando antes sí. Hoy en día, por más esfuerzos que haga una panadería, le va a costar, porque está dejando de capacitarse, está dejando de innovar, cree que el secreto es bajar costos, vender más barato y no se da cuenta que con una innovación podría vender un producto diferenciado, caro. Bueno, a veces N países donde se muestrea, México, Chile, Colombia, Estados Unidos, España. En Estados Unidos sale como Sara Lee. Es otro producto simpático, que es el flat muffin o un cake, un muffin, digamos, hecho en un molde de hamburguesa. Un producto distributivo que está saliendo mucho, acá no lo he visto, hay en Chile, en Estados Unidos mucho. Y es un producto novedoso, poca gente se atreve realmente. Y eso creo que es el principal problema de ser diferentes, ¿no? La innovación no está en reducir insumos o bajar los precios. Esto es otro tema simpático y me voy a enfocar también en Colombia, que ha sido un boom. Normalmente nosotros conocemos la dona como un producto fermentado frito, ¿verdad? Acá en Perú no se consume mucho, en Chile hay muchos los berlines, pero que es el mismo concepto, un fermentado frito. Bueno, en Europa existe ese fermentado frito, pero larga vida, es decir, la dona puede ser un pan de anaquel, de supermercado, puede durar 15, 20 días, cosa que acá una dona, si le doy 4 días ya están felices. Eso también es por la tecnología. Y mientras que no entremos a eso, no podemos sacar un producto en anaquel diferente. Bueno, voy a juntar varios conceptos, pero es lo que pasó en Colombia, que no había el hábito de consumo de donas, entra una alianza entre una empresa local grande que se llama Ramo y Europastry español y comienzan a traer la dona congelada de España. O sea, aparte de frito, terminado congelado y comienzan a entrar al mercado colombiano. Yo les voy a decir lo que yo pienso, no sé si será verdad, eso sí es mi interpretación. En Colombia hay mucho control porque no entren cadenas de cafés, ¿no? Cafés con el concepto, digamos, Starbucks o lo que tenemos acá, porque hay mucha producción de café local y está Juan Valdez muy fuerte. Entonces ha habido mucha limitación. Starbucks habrá entrado a Colombia hace 3 años, no más.
ha tenido mucho limitante para entrar. Entonces, había esa necesidad de tener como acá estas cafeterías donde me siento, hay internet, me reúno con mis clientes, y le dio la oportunidad de que entre una cadena muy fuerte que aún no llega al Perú, o no sé si estará por llegar, porque está muy fuerte en otros países, que se llama Krispy Kreme, por ejemplo, que es un concepto Starbucks, digamos, pero que se ve cómo se hacen las donas, la gente se toma fotos, digamos, un concepto de autoservicio simpático, y era lo que reemplazó un poco la entrada del café. Y comenzó tal el consumo de donas que Ramo con Europastry hicieron esta alianza y comenzó el consumo de donas en pocos años increíblemente en Colombia. Tanto así que el grupo de supermercados que le digo Casino, en Éxito y Carulla crean una planta solo para producir donas. Y luego ya los demás productores de pan que no pueden crear una planta, que son industriales, comienzan a sacar el dona cake, ¿no? Que es la dona ya no fermentada, sino con polvo de hornear y horneada, porque las fábricas de pan pues les resulta problemático freír cosas, ¿no? El olor a frito, la harina es higroscópica y nadie quiere freír en las fábricas de pan. Entonces comienzan a sacar este producto, que es un cake dona cake, que no es parecido al frito porque es más duro, es un quequito dona, digamos. Y no le llegan a hacer frente a todo esto que sí lo hizo Casino en una planta o que lo hacía Ramo con Europastry. Y bueno, Krispy Kreme, ¿no? Y sale este concepto que es la dona fermentada horneada, ¿no? Inclusive parece como la dona que se fríe por un lado, se fríe por el otro y da la aureolita ahí. Y este concepto está bastante novedoso en Colombia, en Chile. Se hace con unos moldes como si fueran de pan. Fermentado, fermenta en el molde, se hornea. Y también, si no manejan las variables en gelatinización del almidón, no podrían darle una textura que parezca frito. Parece frito, no es un pan, parece que hubiera chupado aceite, pero no tiene aceite. Entonces, eso se logra también jugando con la gelatinización del almidón. Y esto es un producto que sí hay en Chile, por ejemplo, que es el cronut, que le llaman, o el fresh donut, que es una dona hojaldrada, ¿no? Bien simpático, bien novedoso. Acá no lo he visto. Debería haber algún lado donde lo hacen. Claro, es una dona hojaldrada, correcto. Sí. Y en Perú yo digo, ¿no? ¿Por qué no hay nadie que se atreva a esas revoluciones donde en 3, 4 años haya un nuevo producto como la dona? Seguimos dependiendo del panetón y de otros productos líderes que levantan el negocio y no nos atraemos. Y los cambios, como lo vemos con Manuel, un poquitos tímidos, ¿no? No se atreven a sacar algo diferente. Ese es un poco ya novedades más lejanas, panes horneados al vapor. ¿Y por qué los pongo? Porque aquí ha crecido mucho el pan de molde descortezado. Hay toda una tecnología que está creciendo en Perú de vender el descortezado. Las estadísticas dicen que el pan de molde descortezado gusta mucho a los niños. Yo creo que eso es una apuesta simpática porque definitivamente las nuevas generaciones, si está en los niños, va a consumir pan de molde descortezado. Dicen que ya entre el 16 y el 20% de la producción de pan de molde es descortezado. Y el tema del pan de molde descortezado es que el pan no tenga cintura, no colapse, sea totalmente cuadradito, porque si no en el rebanado pierdo. Y ese rebanado, aunque parezca poco, es más o menos el 30% de la producción que se me va en rebanado. Contra más recta logre las paredes del pan, voy a tener menos merma en el rebanado y la corteza más delgada también. Entonces hay todo un tema de edulcorantes para reemplazar el azúcar, para que la corteza sea más delgada y todo un tema tecnológico en no tener corteza en el pan, ¿no? Con texturas también. Este es un tema de innovación simpático que salió en una revista en junio y se los quería poner porque el pan siempre está inmerso y es de estos productos de bollería, le decía, este es un pan bollería, digamos un panetón, pan de molde, un pan molde brioche, que es la masa brioche, es una de las masas que lidera este tema de bollería y este es una bollería integral. No, la gente siempre tiende a pensar que la bollería va a ser dulce, dulce, dulce. Bueno, este es un pan de molde, un pan brioche dulce integral, donde ya va a salir en Colombia, por ejemplo, ¿no? Acá, no sé. Y nuevamente los ejemplos que les ponía, ¿no? Es romper un poco los paradigmas de no se puede, no va a gustar, ¿no? Si yo les cuento el ejemplo que pueden vender un pan de molde blanco a 3 veces el precio, se va a todo el mundo porque no me va a creer. O les digo, oye, acá el único producto que te da margen es el panetón, ¿no? Es el único producto que puedes vender en lata, tal vez, ¿no? Que te da el precio para poner una lata. ¿Qué otro producto puedes ponerle lata? ¿Al molde? ¿Al hot dog? ¿A la hamburguesa? ¿Le puedes poner una lata? No, me dice, no da. Es muy... Yo te digo, sí se puede.
No, me dice, imposible. Bueno, les enseño para que no crean que no se puede. 4 panes hamburguesas en lata, porque es una hamburguesa abriochada, pues una técnica también especial. Y sí, se llega a vender 4, no tienen la hamburguesa, son 4 panes tal cual. 4 panes en una lata. Y si no se los muestro, no me creerían, ¿no? Que se puede, ese es Arris, Barilla, lo conocemos acá como Barilla. Entonces, cuando llegan algunas ideas y el industrial toma la idea, la toma tan tímidamente que cree que la opción para salir adelante con su negocio es bajar precio, bajar calidad, despedir trabajadores y listo, y el cambio que hace es muy ligero y no llega realmente a marcar la diferencia. Yo les cuento un ejemplo desde otro aspecto para que vean que no es un tema Perú, ¿eh? Bueno, por trabajo nos toca viajar bastante. Y el ejemplo que pongo es que siempre cuando llego uno a un país, bueno, lo primero que hace, tomo un taxi para ir a visitar a sus clientes y, no sé, pues llego a Paraguay y el taxista me dice, señor, ¿qué pensará de Paraguay? El tráfico es horrible, ¿no? Que usted se va a horrorizar de Paraguay. No te preocupes, yo viajo. Llego a Ecuador, señor, ¿qué pensará? ¿Cómo somos los ecuatorianos? Se va a llevar una mala imagen, acá el tráfico es terrible. Yo digo, ni si supieran cómo es en Perú. Pero en todos los países todo el mundo cree que está en el peor sitio, que acá no va a funcionar, que mi país es el peor o que la gente no le va a gustar y nadie se atreve a hacer nada. Y uno escucha el mismo comentario en todos los países, ¿no? Y todo el mundo dice, no, acá el tráfico es horrible, uy, señor, qué vergüenza con usted. Yo digo, en todos los países me dicen el mismo discurso y justo los taxistas. Es increíble, pero todos piensan que es así. Y si uno no se los muestra, la gente me va a decir, no, seguro funciona en otros lados, aquí no va a funcionar. Y nunca hacemos nada. No, por eso quería mostrarles los ejemplos, las fotos, gráficos. Tengo más material de esto realmente, pero sí se puede, funciona. No funciona 2, 3 meses, funciona y queda en el tiempo. Y yo creo que los ejemplos son de las empresas que más están creciendo. Creo que esa es la última, sí. Gracias y bueno, si tienen preguntas. Gracias. En primer lugar, agradecerte por el aporte que das, porque realmente es muy importante en el tema de la panificación, a los que estamos dedicados a ello. Es bastante interesante lo que nos acabas de mencionar. Yo te quería comentar algo de acuerdo a lo que usted viene recorriendo los países. ¿Por qué crees que el peruano en todo caso no capta este plus de la innovación y de la variación a la modernidad en la panificación? ¿Cuál crees tú que es el mayor factor? Porque el panadero se niega a creer en estas nuevas propuestas que le podrían generar muchos más ingresos. Me voy a copiar las respuestas de los anteriores. La respuesta sería muy amplia. Realmente es muy amplia, ¿no? Te doy mi opinión personal. No sé a cuántas personas toquen lo que pienso. Pienso que el tema aquí es así porque, a ver, yo también he trabajado anteriormente en molinos, entonces he visto las cosas desde el lado panadero y desde el lado molino. Y hace algunos años, Manuel, otras personas más, Nancy ya no está, que tienen más años en la industria, ¿se acuerdan cómo eran antes los molinos? Los molinos realmente manejaban mucha tecnología, mucha, y tanto así, yo te digo, estando de adentro, decían, al cliente no le des tanta información porque no la sabe interpretar, no la va... De las 20 curvas y 20 análisis que puedes sacar, dele 1, 2 y eso, no le des más. El molino era el dueño de la información y no la soltaba. Hoy en día, y te doy fe, por acá los que han ido a los cursos, se ha invertido, el molino se ha quedado durmiendo en sus laureles y los clientes de los molinos han progresado enormemente. Hoy en día, te reirás, pero es verdad, Manuel no me deja mentir, que hay datos que le pide el cliente al molino y el molino no tiene cómo hacerlos, ¿o no? Almidón dañado, gelatinización de almidón. Hablo nuevamente a nivel industrial. ¿Tú sabrías lo importante que es el dato de gelatinización de almidón para un panetonero? Para un panetonero industrial, ¿tú me creerías que de las empresas más grandes de panetón acá no reciben la harina si no tienen el dato de gelatinización de almidón? Y en eso sí ha avanzado el industrial. El panadero artesanal se ha quedado en el tiempo. Cuando nadie sabía, bueno, era igual, o digamos el industrial vendía por su estructura de costo. No, hoy en día el industrial ha avanzado mucho. Hay cursos, te parecerá raro y no me creerás, el año pasado un curso que se hizo acá en Perú sobre ese tema tecnológico,
que vinieron, por ejemplo, de Bauduco, de Brasil, a escucharlo. ¿Me entiendes? Te parecerá raro, vinieron gente de Colombia, México. No, sí hay un movimiento y un conocimiento, hablo de clientes así, panaderos, y que han estado en la misma aula con todos los industriales y todas las marcas que ustedes conocen. Entonces, hoy en día sí el tema que hablaron mucho de capacitación marca estos temas de diferenciación, porque no es que así lo hago, ¿no? Hay un tema tecnológico detrás, donde el panadero artesanal se ha quedado por reducir costos, por creer que el negocio es menos grasa, un trabajador menos y menos todo. Y hoy en día sí hay una brecha, te diré, y las escuelas de panificación, lo hablo mucho con Marino, le falta eso, ¿no? Le falta crear al alumno, habrán muchos buenos técnicos en panificación, muy buenos, pero es igual que los profesionales, ¿no? No sé, tú eres un doctor en una clínica y te especializas en medicina, y llegas a ser el mejor cardiólogo, el jefe de cardiología, el otro, el jefe de gastroenterología, pero sigue siendo el mejor doctor de la clínica. Nunca ese doctor va a llegar a manejar la clínica si no estudia una maestría en administración, ¿me entiendes? Entonces tú, en tu tema de panadería, vas a ir a cursos, vas a aprender mucho y vas a ser buena en lo que es, pero nunca si no tienes esa brecha que te separa de la industrial, que es la brecha tecnológica, que desgraciadamente no la dan acá. Yo mucho reclamo a las escuelas, ¿por qué no enseñan la gelatinización del almidón, retrogradación de almidón, uso de almidones modificados para cakes en gelatinización de almidón, que sí lo sabe el industrial? Entonces, siempre por más cursos de panadería que vayas, no vas a poder sacar estas cosas. Es muy difícil, salvo que compres la premezcla mágica que te lo soluciona, y no es la idea. Ese es el problema, hay un tema de educación que falta y que Perú no está mal. Tú dirías, ¿por qué pasa esto en Perú? Yo te diría que aunque no creas, en el Perú ha habido, ¿qué se llama? Fórum, simposium, o como le llaman, grupos de trabajo, que no se dan en otros países. Acá en Perú hemos recibido a Starbucks de Estados Unidos regional a hacer desarrollos. No creas que Perú no está, el problema es que no está difundido. Y tal vez las escuelas un poco deberían tomar esa posta y llevar a ustedes todo un estudio y ver gelatinizaciones de almidón, cómo se afecta el gluten, hablaban, ¿no? Yo les decía, es un tema tan amplio, el gluten se afecta por la temperatura y por el trabajo mecánico, y ver, diferenciar exactamente la calidad de mi gluten afectada al trabajo mecánico y afectada al trabajo mecánico de la temperatura, no todos lo ven. Entonces, ¿cuál gluten es bueno, cuál gluten es malo? Bueno, el que lo sabe ver va a saber hasta para qué tipo de pan es, ¿no? Cuando quiero un gluten tenaz que me dé estructura al pan de molde que hablábamos para el descortezado, o quiero fibra en el panetón, entonces no es igual. Y hay esa brecha tecnológica que hay que cubrir. Mientras que no se dé, es bien difícil, mucho esfuerzo, mucho pan y poca tecnología al pan. Gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.